Saludos cordiales a todos. En el programa de especialización en gestión y edición de revistas científicas, en el curso Evaluación de la Producción Científica, bajo la tutoría de los facilitadores Justin Jesús Añino Ramos y Dani Murillo González, con el objetivo principal de comprender aspectos generales respecto a las ciencias métricas de la información y su relación con nuestras revistas científicas. Mi grupo, integrado por Alonso Santos Murgas, Serafina Martínez, Tamara Domínguez, Vera de la Cruz Cabrera y quien les habla, Yarinela Alvarado. Considerando como referencia el libro Cienciometría y Bibliometría, el estudio de la producción científica, métodos, enfoques y aplicaciones en el estudio de las ciencias sociales, el cual nos proporciona una información actualizada considerando el análisis estructural de la producción científica. Es una obra que presenta indicadores bibliométricos que se han considerado en la comunidad académica como estrategias referentes para describir la investigación científica en países e instituciones, así como procedimientos de evaluación y acreditación de la producción científica individual. También nos presentan aquellos autores con gran prominencia académica y aquellos autores que hacen de intermediarios. Es una obra que nos presenta procedimientos de evaluación del rendimiento individual. Actualmente es necesario la cienciometría, ya que cuenta con estrategias válidas y fiables para valorar el impacto científico. Es una obra que está centrada en 9 capítulos. Realizamos el abordaje de manera resumida, considerando los aspectos más importantes del artículo Minería de datos aplicada al análisis bibliométrico, descripción y uso de reglas de asociación y modelos de regresión basados en árboles, del autor José Hernando Ávila Toscano. Con la finalidad de relacionar los conocimientos adquiridos en la lectura del artículo y los resultados del informe técnico número 1, resaltamos los siguientes aspectos: base de datos y descubrimiento de conocimiento. Método de minería será presentado por la compañera Tamara Domínguez. Reglas de asociación, utilidades en el estudio bibliométrico, será presentado por la compañera Serafina Martínez. Ejemplo de estudio: reglas de asociación a priori aplicadas a la producción de grupos colombianos de investigación en ciencias sociales, presentado por el compañero Alonso Santos Murgas. Identificación de determinantes bibliométricos del enfoque metodológico de artículos científicos en ciencias sociales, aplicando el algoritmo CAR, será presentado por la compañera Vera de la Cruz Cabrera. Para introducir el tema, el estudio del comportamiento de ciencia siempre hace referencia a un amplio número de métodos y técnicas, con la finalidad de ofrecer resultados fiables y suficientemente robustos para explicar esos patrones completos de funcionamiento, estructuras de organización científica y determinantes relacionados con la producción de conocimiento, entre otros intereses del campo cienciométrico. Actualmente, el crecimiento exponencial de los productos de nuevo conocimiento, publicados en su gran mayoría en formato digital, y el creciente número de revistas dentro de un sistema de indexación internacionales y regionales, nos lleva a analizar que es imposible continuar con los mismos patrones para realizar mediciones. Es importante y es útil y necesario apelar a recursos computacionales y de inteligencia artificial para obtener ese mejor alcance de resultados, conocer ese resultado de nuestros productos y del conocimiento. La cienciometría se nutre de la riqueza metodológica, considerando el análisis de redes sociales para la identificación de estructuras de cooperación emergentes entre investigadores e instituciones,
De esta manera se logra la creación de campos temáticos en una disciplina científica y se establece popularidad, prestigio entre las publicaciones. Se denota una riqueza analítica en la cienciometría y logra así una relevancia el uso de estos sistemas de cómputo que aprovecha la web para la recogida de volúmenes amplios de información. En este capítulo se concentra en un interés en el método de la minería como recurso de análisis cuantitativo que se consideran procedimientos de extracción de información en el campo de la cienciometría, resaltando dos procedimientos de minería, las reglas de asociación y los árboles, considerando la clasificación y regresión por su riqueza, considerando la eficacia y utilidad de la identificación de determinantes relacionados con producción científica. Inicialmente vamos a realizar una descripción de lo que se entiende por minería. Posteriormente, datos que describirán los procedimientos de interés. Al final, vamos a considerar los resultados de investigación extraídos por medio de ejercicios de minería. Ilustrar la utilidad, ventajas y desventajas de estos procedimientos en los estudios de producción científica. Bases de datos y descubrimientos de conocimiento, haciendo uso del método de lo que es la minería de datos, tenemos entonces que definir en primera instancia lo que son las bases de datos. Pues las bases de datos no son más que aquella herramienta que nos permiten almacenar grandes cantidades de datos, y esos datos luego se procesan para obtener entonces lo que es una información. Es una ayuda fundamental cuando se requiere obtener información de datos, de grandes volúmenes de datos, y ayuda a que la ciencia pues mantenga en modo archivo digital información que le genera posterior conocimiento. El término de minería, tal como lo establecemos y como lo asociamos pues con una explotación de, entonces no es más que la explotación precisamente de esa información, de esos datos procesados que se han convertido en información y que ayudan entonces al conocimiento, ¿verdad? Sin estas facilidades de almacenamiento en grandes bases de datos, al ser humano le hubiese sido bastante imposible manejar algún tipo de información, tener algún tipo de datos estadísticos, hacer comparaciones de grandes volúmenes, o le tomaría de repente mucho tiempo, y esto es una forma de facilitar pues esa tarea para que podamos nosotros tener información, acrecentar nuestro conocimiento y por supuesto hacer una buena toma de decisiones. Eso es lo que busca la minería de datos, la explotación de los datos, por así decirlo. Tenemos entonces que esta forma de ordenar estos datos dentro de la base de datos para luego hacer lo que es la minería, se organiza o se ordena haciendo uso de algoritmos que no son más que los pasos ordenados con los que nosotros vamos a realizar una tarea X, ¿verdad? Estos algoritmos se clasifican en dos grandes ramas. Son algoritmos supervisados, que facilitan los análisis predictivos, y los algoritmos no supervisados, que se basan entonces en lo que es el descubrimiento científico. Veamos entonces las técnicas de minería de datos que nosotros podemos hacer uso según el tipo de algoritmo, ¿verdad? Tenemos que, según los supervisados, los algoritmos supervisados, hay 4 técnicas. Árbol de decisión, que se construyen diagramas ya con reglas
para clasificar un conjunto de datos. Ya están definidas las reglas, las categorías, ¿verdad? Y las condiciones están dadas. Se llama árboles de decisión. Otra técnica de los algoritmos supervisados son las redes neuronales. Esta técnica es una técnica de lo que es inteligencia artificial, ¿verdad? Y permite identificar categorías comunes de datos. Detecta patrones bastante complejos, simulando al sistema de interconexión neuronal. Recordemos que la inteligencia artificial lo que busca es la simulación del pensamiento humano, ¿verdad? Otra técnica es la regresión, que busca redescubrir relaciones entre variables mediante técnicas lineales y no lineales. Y la última de las técnicas supervisadas, de los algoritmos supervisados, es las series temporales, que se basa en la extracción de información y la definición de tendencias a lo largo del tiempo, ¿verdad? Generalmente estas series temporales se emplean a partir de comportamientos históricos de los datos. Dentro de lo que es el algoritmo, unas técnicas no supervisadas, también tenemos 4 categorías. La primera, que es las reglas de asociación, que generan y extraen reglas de los datos, ¿verdad? Para descubrir lo que son las relaciones de una asociación o de una dependencia futura. Lo que es la segmentación sería la segunda, y que no es más que hacer una clasificación de los datos dentro de clases definidas ya. El agrupamiento agrupa los datos pues de acuerdo a una similitud o una semejanza que existe entre ellos. Y los patrones secuenciales, que identifica patrones similares a un conjunto de datos durante un periodo determinado. Permite también la construcción de varias secuencias de patrones con el fin de estudiar las tendencias que se puedan dar a futuro. Bien, estas son las categorías que existen dentro de cada uno de los algoritmos, ¿verdad? Supervisados y no supervisados. Tenemos el artículo que es el capítulo 7, en donde los autores Ávila Toscana, Romero Pérez, Saavedra Guadardo y Moreno Escudero, 2018, agarraron el ejemplo de estudio de reglas de asociaciones aplicadas a la producción de Grupo Colombiano de Investigación en Ciencias Sociales. En esto hablan de la evaluación cienciométrica del campo estudio en ciencias sociales en Colombia. Bueno, como ellos agarraron, o sea, se clasificaron en los grupos A1, A y B, y dentro de estos grupos estudiaron, hicieron el análisis de las áreas de psicología, de derecho, de educación, de sociología, de ciencias políticas, periodismo y otras ciencias sociales, en la cual unieron un grupo de personas e hicieron el análisis. Este grupo de categorías sostiene 100 CUL, que es un nivel de producción de índices de cooperación y de niveles de integración. Tenemos que la A1 es la máxima categoría, en la que se utilizaron 205 bases de datos que fueron generadas desde el año 2006 y 2015, el cual se registró en la plataforma tecnológica de acceso público, donde se ingresa el historial productivo de los grupos de investigación de Colombia. Tenemos que aquellos datos que utilizaron fueron datos de publicaciones, datos de libros, datos de tesis, etc. Y para hacer esta compilación y arrojar un resultado, se utilizó el software de investigación de minería de datos, el cual fue aplicada al análisis bibliométrico, 206 de cienciométrica y bibliométrica. Cabe destacar que para el uso de minería de datos tenemos que tener conocimiento de algunos programas o software utilizados para analizar esos datos, que facilitan el análisis de esos datos, que nos van a dar valores para tomar algunas decisiones con respecto
a nuestra revista. ¿En qué consiste la minería de datos y las reglas de asociación? Consiste en encontrar las asociaciones interesantes en forma de relaciones de implicaciones entre los valores de los atributos de los objetos en su conjunto de datos. Es una definición textual de cómo pueden las reglas de asociación utilizando minería de datos darnos resultados, darnos valores para tomar decisiones en nuestra revista. A través de la minería de datos y los software que están diseñados para el análisis de esos datos son de mucha ayuda para obtener información valiosa, conjugar datos, como por ejemplo qué autores, de qué instituciones provienen la mayoría de los artículos, por decir algo, en qué tiempo la producción de artículos es más elevada o más baja con respecto a la situación actual del país, de la universidad, del momento en que se está viviendo. Bueno, son una serie de datos y variables que se pueden conjugar y que nos pueden dar un valor para medir algunas cosas que pueden ser útiles para tomar decisiones en las diferentes revistas. Entonces es una herramienta muy útil, pero hay que saberla usar en cuanto a hay que tener las capacitaciones necesarias para poder utilizar los software y saberlos analizar correctamente. Es muy importante el conocimiento de esos software y también tener el equipo informático apropiado para el análisis de esa información. Entonces, es algo muy importante para el editor que maneje esa información, que pueda tomar una decisión correcta al momento de conducir una revista. ¿Qué significa reglas de asociación en la minería de datos? Bueno, en la minería de datos y aprendizaje automático, las reglas de asociación se utilizan para descubrir hechos que ocurren en común dentro de un determinado conjunto de datos. A través del análisis de esa información podemos detectar, por ejemplo, algún aspecto en nuestra revista que está sucediendo, y a través de ese análisis podemos tomar alguna decisión con respecto a, bueno, estamos recibiendo muchos artículos asociados a cierto tema. Tenemos que buscar entonces mucho más revisores que puedan evaluar tales artículos. Entonces, esto es importante para tomar ese tipo de decisiones, pero esa es una evaluación constante. Son bases de datos que uno tiene que estar supliendo cada momento que sale el volumen, o si es por ejemplo información pasada de volúmenes anteriores, también se pueden utilizar esos datos y ir recabando toda esa información de tal manera que la revista cuente con una base de datos robusta, fuerte, de diferentes variables para poder hacer esos diferentes análisis y por ejemplo, si no es el editor, una persona capaz que pueda analizar, mira, tengo estos datos de la revista, tengo estas variables, tengo esta información, ¿qué podemos hacer con esta información? ¿Cómo le podemos sacar la utilidad a esta información de tal forma que mejoremos la producción, la gestión de nuestra revista?
Entonces es una herramienta bastante buena para el análisis de la información. ¿Cómo se establecen las reglas de asociación en minería de datos? Una regla de asociación se define como una implicación de tipo matemática. Si X, entonces Y, donde X e Y son ítems o ítems individuales. El lado izquierdo de la regla recibe el nombre de antecedentes o length hand side, LHS, y el lado derecho el nombre de consecuente o RHS. Repito, para tener un mayor conocimiento de esto, hay que tener conocimiento de los diferentes programas que puedan analizar esto. Estas definiciones que estoy dando ahora aquí son meramente teóricas, que para comprenderlas hay que ejecutarlas a través de una base de datos, practicarlas o correrlas por los diferentes programas. Reglas de asociación y algoritmos a priori con R. Bueno, R es un programa últimamente utilizado, reciente. Podemos decir que es uno de los programas de análisis de datos muy reciente, muy versátil, diría yo, para analizar una serie de datos. R, según me han catalogado, es un programa muy versátil para analizar diferentes tipos de datos y sacar información extraordinaria. Los algoritmos de las reglas de asociación tienen como objetivo encontrar relaciones dentro de un conjunto de transacciones. Transacción es un término general, un término general. En concreto, ítems o atributos que tienden a ocurrir de forma conjunta. En este contexto, el término transacción hace referencia a cada grupo de eventos que están asociados de alguna forma, por ejemplo, en nuestro caso, en revista. Por decir algo, ¿qué temas son más publicados en nuestra revista? En cuanto a biología, pero dentro de biología, ¿qué tema es más publicado? Sí, entomología, sí, fisiología, sí, botánica, bueno, un sinnúmero de temas, o en química, o en matemática, y sacar esa información para cada una en este caso, voy a poner un ejemplo de tecnociencia que es multidisciplinaria, y podemos sacar mucha información de eso. Otro ejemplo que podríamos obtener es de qué instituciones provienen las mayores publicaciones de artículos. Por ejemplo, en nuestro caso, si del Instituto Conmemorativo Gorga, si de la Universidad de Panamá, y si es de la Universidad de Panamá, de qué facultad, de qué escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son informaciones que debe manejar la revista para analizarla, para tomar decisiones, para decir, bueno, vamos por aquí porque por aquí está ya fuerte la revista, hay que fortalecer las otras ciencias o las otras áreas de la revista, y entonces son informaciones veraces que podemos manejar y tomar decisiones correctas. ¿Qué es el algoritmo a priori? Bueno, a priori fue uno de los primeros algoritmos desarrollados para la búsqueda de reglas y asociaciones y siguen siendo uno de los más empleados. Tienen varias etapas. ¿Qué es un algoritmo? Bueno, para los que no conocen cómo se manejan estos programas, los matemáticos han diseñado un tipo de algoritmo para dar respuesta a una de nuestras preguntas en cuanto a alguna necesidad que tengamos
de la información. Entonces se crean los diferentes algoritmos, son ecuaciones que se generan, programaciones que se hacen, y a través del programa, ya sea R o ya sea otro programa que analice estos tipos de información, puedan darnos un resultado. Entonces los algoritmos a priori se dan en dos etapas: identificar todos los ítems que ocurren con una frecuencia por encima de un determinado límite. Ítems frecuentes, o sea, lo que más ocurre, por ejemplo, por decir algo, lo que más ocurre en una revista, ir sacándolo, ir anotándolo, ir monitoreándolo. Convertir esos ítems en reglas de asociación, asociarlos. ¿Por qué se da más esto? ¿Cuál es la influencia para que se dé más esta información o se dé más este caso? Entonces, es diferentes formas en cómo hasta el mismo programa puede hacer estas asociaciones. Todo es programación a través de este programa. ¿Qué mide la confianza de una regla en minería de datos? Bueno, mide qué tan frecuente es un ítem en Y, aparecen en transacciones que contienen X. X son, vamos a decir, variables. Y puede ser una variable. ¿Cuál es el objetivo dado un conjunto de transacciones? El objetivo de la minería de reglas de asociación es encontrar todas las reglas teniendo un umbral mínimo de soporte. Y bueno, ¿qué es un ítem? Para los que no conocen, un ítem es un conjunto de uno o más, un valor o una variable es un ítem de un elemento. El soporte o cobertura de un ítem se define como la fracción o transacciones que contienen un elemento como su conjunto. Un ítem frecuente es aquel cuyo soporte es igual o superior a un umbral establecido previamente. Son terminologías que debemos manejar en análisis de datos y que como editores debemos conocer: ítems, variables, análisis de datos, entre muchas otras términos que debemos conocer. ¿Qué es la minería de patrones frecuentes? Los patrones frecuentes obtenidos durante el minado de secuencias se usan en tareas de detección de dependencias funcionales, predicciones de tendencias, interpretación de fenómenos y como soporte de decisiones en estrategia de producción. Esto es muy importante para el uso de estrategias de producción de nuestra revista. Debemos ser conscientes de dónde está débil nuestra revista, o por ejemplo en dónde tenemos que hacer algún esfuerzo extra para atraer artículos, y a través de la minería de datos, de análisis de minería de datos, podemos darnos cuenta. En conclusión, con respecto a la minería de datos y las reglas de asociación, como editores de revistas debemos tener conocimiento de uso de programas y software que nos permitan medir las diferentes variables que influyen en los diferentes aspectos a nuestras revistas. La gestión y producción en el ejercicio de nuestras funciones como editores es saber y conocer las diferentes herramientas de medición. De esta forma podemos evaluar y tomar las decisiones que nuestras revistas requieran y puedan lograr un alto impacto. Saber manejar los datos de nuestra revista es una garantía de éxito para cualquier editor. Saludos a todos. En esta ocasión les voy a conversar sobre árboles de clasificación y regresión. Los árboles de clasificación y regresión desarrollados por Friedman, Olshin y Stone en 1984
son una alternativa al análisis tradicional de clasificación, discriminación de datos, ya que proporcionan modelos que satisfacen objetivos tanto predictivos como explicativos. Permite asignar elementos de una muestra a categorías. Dicho de otra forma, sirven para resolver problemas de clasificación. Sus siglas CART provienen del inglés Classification and Regression Trees, útiles en los estudios de la ciencia para identificar procedimientos de mejoras en la investigación, clasificación a partir de indicadores bibliométricos tales como citas, factor de impacto y niveles de las revistas, análisis de datos en innovación industrial o en la toma de decisiones empresariales. Este consiste en un procedimiento de minería de datos que permite trabajar con conjuntos de datos categóricos y continuos, lo que permite extraer conocimientos a partir de datos, ya sea a través de su representación gráfica o aquellas que se generan en un lenguaje natural. Esto utiliza una técnica de función de poda que agrega términos a través de la selección de todas las variables más relevantes en un conjunto de datos. Parte de un nodo inicial al que se le denomina nodo padre, donde incluye los contenidos en la base de datos para identificar las variables, dividiéndola en los nodos hijos a través de la función de partición. En el árbol se consideran las variables que representen un mejor nivel de pureza y luego se van integrando las demás. Para este propósito se emplean índices, por ejemplo el índice de Gini, el cual presenta un índice de pureza considerado como máximo. La discusión grupal nos permite presentar los siguientes resultados. El principio a priori conduce a la generación de reglas de asociación. A partir del teorema, si un conjunto de elementos es frecuente, entonces todos los subconjuntos que los contengan también lo serán. La utilización de este método facilita la detección de asociaciones entre variables dentro de un conjunto voluminoso de datos que se emplean dentro de los estudios bibliométricos. La detección de reglas de asociación constituyen una alternativa valiosa en el campo del estudio de la producción científica. En tanto, facilita la construcción de reglajes que ayudan a identificar conjuntos frecuentes de datos partiendo de la idea. Los árboles de clasificación y regresión permiten la asignación de datos a diferentes modos que representan nuevas agrupaciones a partir de las cuales se realizan procedimientos de regresión que definen la probabilidad de permanencia a los grupos identificados según se cumplan ciertos supuestos. El uso de métodos alternativos a los indicadores bibliométricos tradicionales permite proponer estrategias de análisis que complementan la detención de indicadores de producción. En el caso de los ejemplos presentados, los análisis constituyen, por un lado, la recolección como la clasificación de un grupo de investigación y considerar cómo se asocian con la producción o no de determinado tipo de producto científico. Y por otra parte, permiten recoger las características que definen la selección de un determinado enfoque científico a la hora de producir investigaciones en ciencias sociales. Gracias por su atención.